Supercrack Estrella presenta. Escena de la serie Fargo donde aparece un ovni nos muestra un secreto de la élite oculta. Ya hace 2 semanas que Peggy Blomkist, Lou Solverson y los Gerard se dieron de bruces con su destino en Fargo. Era muy fácil meter la serie dentro del saco de las mejores ficciones del año, un puesto que bien se merece, pero resultaba un poquito más incómodo tener que abordar un elemento en concreto de su segunda temporada, que pintaba un instante tan marciano en el momento cumbre. ¿Y cómo se podía justificar desde la genialidad con la que se etiqueta la serie? Si el episodio se hubiera emitido hoy, el 28 de diciembre, posiblemente hubiéramos pensado que se trataba de una inocentada. Cualquiera que haya visto la segunda temporada sabe de qué momento se trata, uno tan marciano como desconcertante. Porque aparece un ovni en la escena de los asesinatos del restaurante. Pocos saben que los ovnis son demonios ángeles caídos, que aparecen con los rituales de sacrificio que la élite satánica realiza, que un criminal mafioso aparezca en esta escena del restaurante cometiendo un crimen muy violento, y al rato aparece este ovni. No es extraño, el crimen representa el ritual. Tenéis que saber que estos rituales son realizados por gente muy rica, además de la realeza, pero el crimen organizado también es parte importante de todo esto. Ellos también participan de los rituales. Durante algún tiempo donde se realizan estos rituales de sangre suelen aparecer estos ovnis. La escena de la serie nos está mostrando esta realidad. Como puede imaginarse, a partir de este punto se hablará de la segunda temporada de Fargo en su totalidad y sin ahorrar detalles importantes de la trama, también conocidos como spoilers. El creador de la serie Noah Hawley había prometido narrar una anécdota de la primera temporada, la matanza de Sioux Falls que habían mencionado algunos personajes casi de pasada. Los títulos de crédito otra vez afirmaron que se trataba de una historia basada en hechos reales y, al igual que el título de los hermanos Coen, únicamente tenía de veraz la condición del ser humano. Lo que el espectador no tenía por qué imaginar es que, cuando tuviera lugar la famosa matanza, aparecería un ovni. Había detalles durante la temporada que obligaban a pensar que podía aparecer un vehículo extraterrestre. El asesinato de Rie Gerard, para empezar, nunca hubiera tenido lugar sin las luces del objeto. Él no se hubiera distraído mirando al cielo mientras cruzaba la carretera y Peggy no lo hubiera atropellado, pero ¿cómo podía imaginarse que realmente convertirían ese guiño en algo explícito? Incluso el hombre que nunca estuvo allí, otro título de los Coen que contemplaba la idea de una presencia extraterrestre, traducía ese guiño como un instante onírico, pero la cuestión es que dejó la puerta abierta para que Hawley se metiera en semejante jardín. Podríamos reflexionar sobre el significado de la escena, podría señalar la insignificancia del ser humano, protagonista de matanzas indiscriminadas que unos seres superiores serían incapaces de entender, podría representar a Dios, podría ser un símbolo de la conspiranoia y la desconfianza en los organismos oficiales a finales de los 70, y la falta de unos valores firmes. Podría ser que Hawley quisiera hablar de lo jodidamente fortuita que es la vida, o podría ser simplemente que pensó que sería divertido. No permite, por ejemplo, que haya la mejor frase de la temporada. Ese solo es un platillo volador, querido de Peggy Blomkist no tiene precio, también es el mayor. ¿Qué cojones es esto que dirían los americanos? Uno a de fuck en toda regla, y el platillo también dinamita su propio impacto llegando en esa escena. Sí, al día siguiente los medios americanos no hablaban de otra cosa, pero el espectador no podía evitar preguntarse dónde se desperdigaban todos los personajes afectados por la matanza. ¿Habría sobrevivido el sheriff Larson? ¿Y lograría escapar la peluquera interpretada por Kirsten Dunst? El platillo, en el fondo, era lo de menos. Lo más interesante, sin embargo, está en la idea de por qué no puede aparecer un platillo volador. ¿Cuántas veces hemos visto un caballo, ciervo, lobo o perro cruzar un lugar determinado en el momento oportuno para que el personaje en cuestión tuviera un breve instante de reflexión? Tom Cruise se encontraba con un coyote en Collateral y aceptábamos el instante como algo poético que servía de clímax del personaje. ¿Y cuántas veces hemos visto cómo un personaje veía la vida pasando delante de sus ojos antes de morir, dialogando con un ser querido muerto o literalmente viviendo ya en el más allá? Pues, de la misma forma que aceptamos que un guionista pueda introducir elementos propios de valores religiosos que no se pueden demostrar, tampoco se puede recriminar que aparezca un objeto volador no identificado, ni se puede demostrar que existen, ni se puede demostrar lo contrario como muchos otros conceptos que vemos plasmados en obras de realizadores cristianos, judíos o animistas, y, como un sheriff llamado Val Johnson dijo haber visto un platillo en Minnesota 1979, se podía permitir otro juego
Fargo sobre la falsa veracidad de los hechos. Su versión de los hechos era que había visto una fuerte luz, oyó cristales rompiéndose y se quedó inconsciente durante 39 minutos, y su reloj y el del coche se retrasaron 14 minutos, y tenía irritación ocular y moratones. Esto no tiene por qué convertir Fargo en una película de ciencia ficción cuando todo en ella tiene un calculadísimo realismo anclado en una época muy determinada. Puede que afecte los personajes en un momento determinado, uno se para en medio de la carretera, otros dejan de disparar, pero no provoca nada que no pudiera haber desencadenado otro recurso, pongamos, por ejemplo, una explosión, ni cambia el destino de los protagonistas, que probablemente vivirán la misma existencia que si no hubieran presenciado la aparición de la nave. En lugar de demostrar que se trata de una serie de ciencia ficción, el ovni extraterrestre convierte Fargo en la hija de un guionista en concreto que podía creer en la existencia de los platillos voladores. Pero en realidad, ¿cuál es la explicación real de los reportes de visiones de ovnis? En mi opinión personal, los extraterrestres y sus ovnis son espíritus malignos, ángeles caídos, enviados al mundo para engañar a la gente, para que crean que existen otras formas de vida, una especie de fuerza superior, más sofisticados, más avanzados tecnológicamente y hasta una alternativa al mismo Dios de la Biblia. Muchos de estos grupos alegan que han sido los extraterrestres quienes nos han creado. De acuerdo con los reportes, estos extraterrestres parecen tener una increíble inteligencia, muy superior a la nuestra. Eso es exactamente lo que sucedería si estuviéramos hablando de seres angélicos, caídos. Tanto los demonios, como los extraterrestres o ángeles caídos, desean que la humanidad los acepte. En la mayoría de los reportes, los extraterrestres se presentan como servidores y amigos de la humanidad, ellos desean sustituir a Cristo y llevarnos a una nueva era de paz. Creer en esto significaría socavar el mensaje del Evangelio. Es asombroso notar cómo, después del 1968, cuando se prohibió la lectura de la Biblia y las oraciones en las escuelas públicas de Estados Unidos, las visiones de extraterrestres se han hecho más y más frecuentes. No solamente se reportan visiones, sino también encuentros cercanos con extraterrestres. ¿Nota usted cómo los fundamentos bíblicos han sido sustituidos por fundamentos no bíblicos? Estos espíritus han aparecido miles de veces en los últimos siglos. Estos extraterrestres continúan apareciendo y ahora hasta están secuestrando o raptando seres humanos. ¿Qué sucede con los famosos secuestros o raptos de seres humanos por parte de los extraterrestres? En mi opinión personal, esta gente realmente no es físicamente raptada, sino que estos seres espirituales malignos alteran el estado mental, donde la persona cree haber estado en algún otro lugar. Muchos de los que son raptados cuentan que durante el tiempo en que son raptados los extraterrestres los someten a experiencias horribles y a experimentos horrorosos. Estos experimentos más tarde causan enfermedades, miedo incontrolable y constantes pesadillas. Decenas de estas personas se han reportado con desviaciones mentales serias y está registrado que un número significativo termina por suicidarse. Se reporta que tal y como ocurre en las manifestaciones demoníacas, los extraterrestres pueden poseer cuerpos físicos y hasta causar fenómenos en el mundo físico. ¿Existe alguna relación documentada entre el satanismo y los extraterrestres? William Goetz escribió un libro titulado OVNIs, Amigos, Enemigos o Fantasía, nos revela algo que la prensa no se atreve a revelar. Todos los que reportan haber sido raptados han experimentado con el mundo oculto antes de haber sido raptados, todos han entrado en contacto con religiones tales como el budismo, yoga, brujería, lectura de barajas, magia, además del uso extremo de drogas alucinógenas. Goetz también nos dice que los mismos lugares donde se celebran ritos satánicos y paganos, más tarde se convierten en lugares donde ocurren manifestaciones de extraterrestres. Aquí podéis ver el verdadero significado de la segunda temporada de Fargo y su ovni, no es más que una forma subliminar de decirnos que estos ovnis aparecen con rituales satánicos de sacrificios humanos. La iglesia ortodoxa de Svetitskobeli, Mtskheta en Georgia, esconde un secreto. En una obra de arte fue retratado un ovni, y los ufólogos lo acaban de descubrir. Para los ufólogos, pensar que los ovni visitaron a Jesús en su crucifixión no sería nada extraño. De hecho, aficionados y estudiosos consideran que los ovni estuvieron presentes con Jesús en la cruz para transmitir su mensaje. La humanidad nunca estuvo sola. Las obras de arte son una pequeña muestra de ello, aseguran. Sin embargo, habrían un consenso entre los historiadores de arte para creer que los extraños objetos que aparecen en las imágenes religiosas en realidad se tratan de la representación de ángeles, pero esos y ángeles caídos, si esos son ángeles caídos. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.